No queremos seguir viendo estas noticias, realmente, y eso depende de nosotros. Noticias que nos demuestran cómo está la salud mental de nuestros chicos. Nosotros desde donde estamos, como médicos, como pediatras, tenemos la capacidad y tenemos la responsabilidad de poder identificar aquellos signos de alarma que nos dicen que nuestros adolescentes están en riesgo y hacer algo al respecto. Es por eso que en esta presentación vamos a tener como objetivo básicamente identificar los principales trastornos de salud mental y problemas de salud mental. ¿Cuál es la diferencia? Realmente es básicamente lo mismo. La única diferencia es para poder ver cómo vamos a enmarcar cada uno de ellos. Cuando hablamos de un trastorno mental, es una definición categórica, es una definición muy práctica, esquematizada, que nos permite definir con criterios específicos cuál es la patología que está viviendo nuestro adolescente. Porque es importante saberlo, porque si sabemos los criterios específicos, vamos a poder enmarcar nuestro plan de tratamiento e incluso hacer investigación. Todo trastorno de salud mental cumple 4 criterios básicos. 1, sintomatología desadaptativa. 2, cierto criterio de temporalidad que va a variar de acuerdo a cada cuadro. 3, disfunción. Para hablar de un trastorno de salud mental, la clínica tiene que generar disfunción en distintas áreas del adolescente. Y 4, no se puede explicar por otra patología médica. Un trastorno de salud mental realmente puede llegar a generar tanto daño en el individuo, en la sociedad y en su familia. Sin embargo, muchos chicos no llegan a tener un diagnóstico de trastorno de salud mental porque no cumplen todos los criterios y ahí nos estamos quedando cortos. Para eso nos sirve la noción de problema de salud mental. Un problema de salud mental tiene una noción muchísimo más dinámica, más amplia. Si bien no cumple criterios específicos y no tiene un plan de tratamiento específico, nos va a permitir poder identificar quiénes están en riesgo y hacer un abordaje muchas veces mucho más amplio. Así que los objetivos de nuestra presentación van a ser, en primer lugar, identificar cuáles son los principales problemas de salud mental. En segundo lugar, cuáles son los síntomas clínicos, los signos de alarma y qué hacer al respecto. Y sobre ello, cómo identificarlos oportunamente y derivarlos. Son muchos trastornos de salud mental, realmente son varios. Tenemos todo el DSM-5 ahí. Quiero hablar de 3 principales: los trastornos del afecto, los trastornos de conducta y los trastornos de conducta alimentaria. Los trastornos del afecto son los más prevalentes dentro de nuestra población adolescente. ¿Cómo definimos un trastorno del afecto? De simplemente tristeza o ansiedad. Para hablar de un trastorno del afecto tiene que haber una emoción desadaptativa. Todas las emociones agradables y desagradables van a tener una función: proteger, cuidar, motivar. Cuando las emociones llegan a ser de tal intensidad, tal duración o tal frecuencia que llegan a generar malestar en el individuo, hablamos de una emoción desadaptativa. Cuando hablamos de trastorno depresivo, cuando hay una tristeza o irritabilidad tan intensas que no permite que el adolescente se desarrolle con normalidad, que suele ir acompañado de anedonia, es decir, pérdida de la capacidad de sentir placer. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuáles vendrían a ser los signos de alarma en un trastorno depresivo? En primer lugar, afecto. Vamos a ver a un adolescente triste, irritable, fastidiado o sin ganas de hacer nada. En su pensamiento, una visión negativa de todo. Buscamos esto en nuestros adolescentes. Un adolescente que tiene una visión negativa de sí mismo, de su entorno, de su futuro, mucha autocrítica y hasta ideación suicida. En la conducta que veremos, un adolescente que se aísla, que deje de realizar actividades que usualmente disfrutaba o que cambia de grupo social. Como consecuencia, va a haber alteración en su funcionalidad y hasta pueden haber alteración en las funciones biológicas. ¿Por qué es importante el trastorno depresivo? Por la principal complicación, el suicidio. Y si es que no, es una vida llena de sufrimiento y ningún adolescente merece vivir con un trastorno depresivo, convertirse en un adulto con tanto dolor. En segundo lugar, trastornos de ansiedad. En este caso, la emoción desadaptativa viene a ser la ansiedad o el miedo. Es una ansiedad o un miedo tan intenso que limita la conducta. El síntoma principal va a ser ansiedad y miedo, pero ¿de dónde viene este miedo desadaptativo? Del pensamiento. La persona con un trastorno de ansiedad suele ver situaciones que no son amenazantes como tales. Por tanto, se anticipan, se preocupan y dejan de hacer actividades que usualmente hacían por miedo que vaya a suceder algo malo. Por ejemplo, una persona dentro de los trastornos de ansiedad tenemos una fobia específica, fobia a las arañas, tenemos los trastornos de ansiedad por separación en los niños, miedo de separarse de los padres, o tenemos trastornos de ansiedad generalizada, cuando la ansiedad es tan intensa que abarca distintas áreas de su vida.
en los distintos trastornos de ansiedad vamos a ver un adolescente que evita realizar muchas actividades por miedo a que algo malo vaya a suceder. Como consecuencia, vamos a ver un adolescente aislado y en ellos es muy importante buscar si es que presenta o no síntomas físicos, ya que la mayoría de adolescentes no nos va a decir tengo ansiedad, muchos no, tengo miedo, nos van a decir me duele la cabeza, tengo dolor de panza, o incluso en algunos se manifiesta con síntomas hasta dermatológicos. Respecto a los trastornos de conducta, tenemos trastorno activista desafiante y trastorno disocial. El trastorno disocial realmente no es algo que en medicina en general lo mencionemos mucho, sin embargo, es de suma importancia. El trastorno disocial nos habla de una conducta desadaptativa. Lo presenta a aquellos adolescentes que a sabiendas cuál es la conducta adecuada, elige hacer exactamente lo contrario, por distintos motivos. Pero para hablar de un trastorno disocial de la conducta, estamos hablando de un adolescente que decide ir en contra de las normas básicas de la sociedad, a pesar de las consecuencias que esto pueda conllevar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en un trastorno disocial de la conducta? Pues conductas disruptivas en contra de personas o propiedad ajena, vandalismo, robo, desacato de la autoridad, engaños, mentiras, omisión de información o hasta cambio de grupo social. El afecto típico vamos a encontrar en un adolescente disocial va a ser irritabilidad, apatía, y dentro del pensamiento, lamentablemente, pues vamos a encontrar justificación, minimización de sus actos y muchas veces alteración de su concepto. Pues yo soy así y ya está. Eso es muy importante, ojo, porque el trastorno disocial es la puerta de entrada para las conductas delictivas. Si nosotros tenemos la capacidad en consulta de identificar a los adolescentes que cumplen criterios de un trastorno disocial o están en riesgo de, es nuestra responsabilidad hacer algo al respecto y podemos detener futuras conductas delictivas y futuros daños dentro de nuestra sociedad. Aunque no lo crean, el trastorno disocial es alrededor del 5 al 7% de los adolescentes. Es algo bastante elevado y alarmante. Y finalmente tenemos los trastornos de conducta alimentaria. No son tan prevalentes, felizmente, entre el 1 al 2% de los adolescentes. Sin embargo, las consecuencias, como el trastorno depresivo, pueden llegar a ser mortales o limitantes a lo largo de la vida. Y ahí radica su importancia y el por qué presentarlo junto con los demás. Un trastorno de conducta alimentaria tiene como base distorsión e insatisfacción de imagen corporal. Ojo, no sospechemos solamente de trastorno de conducta alimentaria en una adolescente delgada con miedo a engordar. No. Hay distorsión e insatisfacción de imagen. Es un adolescente que se ve distinta como es, no le gusta cómo se ve, como consecuencia tiene un miedo tan intenso a ganar peso que decide cambiar su conducta alimentaria. ¿Y cómo la puede cambiar? Con conductas restrictivas, conductas purgativas, conductas compensatorias. Cuando hablamos de anorexia, como el nombre lo dice, básicamente es no comer. La anorexia está caracterizada por conductas restrictivas. Disminuye la ingesta en cantidad, volumen o contenido calórico. Y para hablar de bulimia, estamos hablando de episodios alternantes entre atracones, es decir, una ingesta excesiva, desmedida, con malestar de comida, seguido por una conducta purgativa. La bulimia es más frecuente que la anorexia, sí, sin embargo, la anorexia tiene una mortalidad de hasta el 10%, así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué signos de alarma vamos a tener para sospechar en consulta de un trastorno de conducta alimentaria? Conductas restrictivas como las mencionadas, conductas purgativas como el uso de laxantes, uso de purgantes y conductas compensatorias como por ejemplo realizar ejercicio excesivo, pesarse a cada rato, mirarse en el espejo continuamente, cambio en la manera de vestir o cambio de conductas guiadas a evitar el aumento de peso como por ejemplo dejan de salir con amigas o dejan de estar en situaciones donde se verían obligadas a comer. Nos imaginamos un adolescente que está viviendo todo el día pensando en su aspecto, en su físico. Es un adolescente que vive muy triste, con mucho miedo, con mucha culpa, con mucha irritabilidad. Es un adolescente que va a estar continuamente criticándose y continuamente pensando en su imagen. Es un adolescente que muy probablemente va a tener un trastorno depresivo de base. Y es un adolescente que si es que no se trata, va a vivir con esto toda su vida, porque esto no es algo que simplemente desaparece. Esto es una pincelada realmente de cuáles son los principales trastornos mentales en los adolescentes, los más prevalentes, los que tienen más complicaciones. Me gustaría, por favor, que puedan recordar algunos de los puntos principales porque esto es lo que vamos a ver en consulta. Sin embargo, hay otros puntos que, si bien no están catalogados como un trastorno mental, son de suma importancia, como la conducta suicida.
Hablamos de conducta suicida, no hablamos de suicidio. No hablamos de suicidio porque el suicidio es muy tarde. Ya no hay nada que hacer. Ayudaremos a la familia, ayudaremos a sus dolientes, pero la persona no recibió ayuda. Hablamos de conducta suicida, entonces, porque ahí es donde podemos hacer algo. Y la conducta suicida es un continuo que va desde la ideación suicida, la planificación, la comunicación y el intento suicidio como tal. En un adulto normalmente va a seguir esta línea. Empezará con el deseo de morir, hará su plan, a veces lo comunicará y llegará al intento suicida. Pero un adolescente no, por eso tenemos que tener mucho cuidado. En un adolescente la línea no es así, debido a la impulsividad muchísimas veces. Un adolescente puede ir de frente al intento suicida sin haberlo comunicado, sin siquiera haberlo pensado días antes. O un adolescente puede vivir quizá con el deseo de morir continuamente y nunca llegar a un intento suicida. Es muy valioso que tengamos esto en cuenta porque lamentablemente muchas veces tenemos la noción de que si no lo comunicó, no hizo algo al respecto, ese intento suicida no tiene valor y no es así. Los adolescentes pueden cambiar de opinión tan rápido que pueden definir su vida en un segundo. La conducta suicida puede ser finalmente un episodio aislado o una sucesión de episodios. ¿Cuáles son los signos de alarma para pensar una conducta suicida en un adolescente? Respecto al pensamiento, pues que en consulta un adolescente comienza a referir pensamientos de muerte, como por ejemplo, ¿cómo sería estar muerto? ¿O qué pasaría si me muero? ¿Qué le pasaría a mi familia si me muero? La ideación suicida como tal, pasiva o activa, una ideación suicida pasiva sería, no me importaría mañana no despertarme, y una ideación suicida activa sería, quiero morirme. Y dentro de la conducta, en primer lugar, recolección de la información. Que vamos a un adolescente que de repente está buscando información respecto a maneras efectivas de morir o cuál es la dosis letal de uno u otro fármaco. Un adolescente que está realizando preparativos. Un adolescente que de repente se está despidiendo de las personas más queridas o está comenzando a regalar aquellos objetos que eran mucho más importantes para ellos. Por otra parte, el desarrollo de un plan. Si vemos un adolescente que de repente le ha contado a su mejor amiga o a la hermana que está planificando qué hacer o incluso ya ha comenzado a llevar a cabo su plan, es un signo de alarma muy importante. Estos dos últimos, el desarrollo del plan y la recolección de elementos para poder cometer el suicidio, es difícil verlo en consulta, lo más probable es que no lo comenten, pero vale la pena tenerlo. Pero lo que sí podemos ver en consulta es, uno, aumento de sintomatología afectiva, es decir, un adolescente que de repente veíamos sí con sintomatología depresiva, pero que de repente comienza a presentar ya desesperanza, sensación de que no hay solución o un dolor intenso, aún así no verbalice ideación suicida activa, alarma, hagamos algo al respecto, derivemos oportunamente. La evaluación de riesgo suicida no es en función la evaluación del intento suicida no es en función a la letalidad del hecho en un adolescente, es en función a la intencionalidad. Y esto es muy importante. Si un adolescente tomándose, no lo sé, 3 tiaminas, pensando que se quiere morir, llega a la emergencia, lo tenemos que tomar desde el punto de vista de psiquiatría como una emergencia psiquiátrica porque su intención era morirse. Un adolescente que de repente se tomó 5 clonazepam, 10 clonazepam y llega a emergencia y nos dijo que lo que quería era usarlo como droga recreativa, no es una conducta suicida porque el objetivo era otro. Es muy importante poder diferenciar este manejo porque si minimizamos el riesgo en función a la letalidad del acto, este adolescente la siguiente vez lo va a intentar de una manera lamentablemente, mucho más efectiva porque la idea no se habrá ido. Entonces, la intencionalidad suicida en el adolescente es lo que nos determina el riesgo. Y la intencionalidad suicida es lo que nos permite diferenciar cuando estamos hablando de una conducta suicida y cuando estamos hablando de casis o conductas autolesivas sin intencionalidad suicida. Las autolesiones. También muchas veces llegan a emergencia chicos, la mayoría nenas, con conductas autolesivas, con cutting sobre todo. Y viene la idea de que fue un gesto suicida, un intento suicida y tristemente a veces viene la idea de que quieren llamar la atención y no, nada más alejado de eso. Las conductas autolesivas sin intencionalidad suicida son, como su nombre, conductas que no buscan la muerte. Son conductas inadecuadas que buscan aliviar una emoción intensa, una emoción muy dolorosa, muy intensa. Es una estrategia de regulación emocional. Cualquiera de nosotros nos puede pasar que si es que podemos estar con dolor de cabeza, pero tenemos que dar un examen, el dolor de cabeza pasa a segundo plano y nos enfocamos en el examen. Si tenemos un distractor suficientemente intenso, podemos calmar el dolor emocional. En este caso, el distractor intenso viene a ser cutting, escoriaciones,
a ver, es muy doloroso, pero a ver, dar puñetazos o hasta un cabezazo contra la pared. No lo van a hacer con intención de morir, pero ¿cuál es el riesgo? Que se pueden morir. El riesgo de las conductas autolesivas sin intencionalidad suicida. Uno, el principal, la muerte. No intencional, pero puede pasar. Dos, el riesgo de secuelas. Un mal golpe que se den estos chicos y no saben qué es lo que puede pasar a futuro. Y la tercera complicación, que es la más común y una muy dolorosa, es el estigma. Porque estos adolescentes crecen y viven ya con las marcas de las conductas autolesivas. Y viven con la marca y la imagen que ellos dejaron hacia su familia. Y eso no se puede borrar. Así que cualquier conducta autolesiva, si bien no hay un riesgo suicida, si hay riesgo de muerte, si hay riesgo de secuelas y hay riesgo de un dolor continuo. Así que lo tenemos que identificar y tratar a tiempo. Y bueno, continuando un poquito respecto a problemas de salud mental, como les digo, son algunas pinceladas para poder tener unas nociones básicas. Bullying. El bullying es acoso. Acoso entre pares. ¿Y qué es acoso? Es violencia sistematizada. Para hablar de bullying estamos hablando de agresión continua en el tiempo persistente entre un victimario y su víctima, entre los cuales usualmente suele haber una diferencia de poder. El victimario, la víctima, perdón, no ha hecho nada para incentivarlo y no tiene capacidad de defenderse. Cuando hablamos de bullying, estamos hablando del agresor, de la víctima, pero un tercer interviniente que muchas veces pasa desapercibido, el entorno. Y eso somos nosotros. Ese es el niño que está acompañando y viendo, es la profesora que se dio cuenta y somos nosotros a quienes nos lo cuentan en consulta. Para hablar de bullying siempre hay tres intervinientes. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque el bullying es un ciclo. En el bullying quien primero fue agresor, luego puede ser víctima. Quien fue parte del entorno, luego puede llegar a ser agresor. En el bullying no hablamos de que hay un chico bueno o un chico malo. En el bullying estamos hablando de niños, adolescentes que necesitan ayuda porque por algún motivo están siendo víctimas, por algún motivo están siendo agresores. Y si nosotros como parte del entorno lo podemos detener, vamos a poder ayudar al niño que es agresor, a identificar por qué es agresor, al niño que es víctima y vamos a evitar que este ciclo continúe en otro lado. Y sí realizo esta aclaración porque muchas veces los papis dicen, bueno, lo saco del colegio y ya está. Sí, claro, protegemos al niño y eso es lo principal. Pero tenemos que proteger al resto de niños, porque un colegio donde se permite el bullying, estamos viendo que hay, lamentablemente, un entorno que no está protegiendo al resto de niños que se queden en ese colegio. Entonces el bullying, si nosotros lo podemos identificar desde consulta, ya hay bastante que podemos hacer para cortar este ciclo. Y bueno, solo para recordar, el bullying se puede manifestar de manera física, de manera psicológica, de manera verbal, de manera social y finalmente como ciberbullying. Y el ciberbullying es de las maneras más dolorosas de bullying porque no tiene límites de tiempo ni de espacio. El ciberbullying es anónimo, es muy doloroso. Es un adolescente que 24/7 puede recibir acoso, mensajes muy dolorosos en sus redes sociales, no sabe de quién y no hay cómo atraparlos. El ciberbullying hace mucho daño, es mucho más peligroso que el bullying y nosotros también podemos identificarlo en consulta. Y hablando del ciberbullying, mencionemos un poquito respecto a uso problemático de redes sociales, algo que imagino que todos hemos visto en nuestros adolescentes, todo el tiempo con el celular. Y si bien probablemente el contenido de lo que ellos estén viendo no sea algo inadecuado, no es una conducta saludable, y todos lo sabemos. ¿Cómo identificar ya un uso problemático en redes sociales en un adolescente? Realmente no existen criterios diagnósticos como tal, no está catalogado como un trastorno de salud mental, incluso el trastorno por uso de internet en general aún no está catalogado como un trastorno de salud mental, pero tiene que ser mencionado porque está en aumento y genera mucho daño. ¿Cómo identificarlo? Pues cuando vemos una preocupación muy excesiva por dejar de usar las redes en los chicos, que necesitan cada vez más tiempo para poder sentir el mismo placer a través de las redes sociales, que sienten muchísimo malestar cuando no lo están usando y sobre todo cuando ellos utilizan las redes sociales como manera de escape de la realidad. Es muy importante que podamos identificar un adolescente que tiene un uso inadecuado de redes sociales, no solo porque probablemente quien tiene un uso problemático de redes sociales realmente tiene un trastorno del afecto subyacente, sino también porque se está colocando en mucho riesgo, en muchísimo riesgo de todo lo que sabemos que puede llegar a suceder, todo lo que vimos en las noticias que coloqué al principio. Y bueno, finalmente, ya antes de pasar a la parte de manejo, sí quise poner
un poco y compartirles respecto a cómo identificar a adolescentes con un posible trastorno mental en adolescentes, perdón, con patología crónica. Adolescentes que tienen lupus, adolescentes con ERC o adolescentes quizá con alguna cardiopatía, adolescentes con diabetes. A veces tenemos la noción de que es normal que estén tristes porque obviamente tienen una condición o una enfermedad que los va a acompañar a lo largo de la vida con todas las complicaciones que esto conlleve. Sí, tienen todo el derecho de estar tristes y necesitan apoyo psicoterapéutico, pero ¿cuándo sospechar de que tienen una comorbilidad, un trastorno mental subyacente? Primero, si es que en nuestro adolescente vemos cambios de conducta que no se expliquen por la patología de fondo. Imaginemos un adolescente, no lo sé, que de repente tiene diabetes y su dieta ya no es de acuerdo a lo que le está indicando su endocrinólogo, está siguiendo una propia dieta. Un adolescente que tiene cambios en sueño o apetito. Un adolescente que pierde participación en el cuidado de su salud, que no le importa. Ya no le importa cuidar su salud, no desea ir a las atenciones, que no desea recibir el tratamiento médico, o más aún, un adolescente que lleva a cabo patologías de riesgo sobre su patología de fondo. Si ponemos el ejemplo del adolescente con diabetes, sería aquel que está yendo en contra de su dieta, no solo no la cumple, sino hace justamente lo contrario. Y finalmente un adolescente con ideas recurrentes de muerte. Entonces, si vemos un adolescente que de repente está llevando a cabo conductas que pueden poner en riesgo su salud física a sabiendas de que esto puede llegar a suceder, signos de alarma de una patología mental. Y esto es muy importante porque se ha descrito que los adolescentes con un trastorno físico crónico, con una patología comórbida mental, tienen muchísimo mayor riesgo de trastornos de complicación de la patología de fondo, mayor riesgo de mortalidad, mayores ingresos hospitalarios y, claro, mayores costos en salud. Así que, bueno, los problemas de salud mental tenemos que identificarlos oportunamente porque tienen toda una serie de complicaciones en el individuo, en su familia y en el entorno. Y las complicaciones van a ser a corto, mediano y largo plazo. Ahí la importancia de que la identifiquemos desde el primer nivel de atención. Complicaciones en el individuo, a nivel académico, a nivel familiar, a nivel social. Complicaciones dentro de su seguridad, porque se suelen poner en riesgo. Pueden haber, como hemos visto, también complicaciones a nivel de la salud física. Complicaciones a mediano plazo, cambios a nivel estructural y funcional. El cerebro del adolescente todavía está en desarrollo, ojo. Y se ha descrito que aquellos adolescentes que tienen un trastorno mental, específicamente trastornos del afecto, algunos con trastorno de conducta alimentaria e incluso en adolescentes con trastorno de la conducta y trastorno por uso de sustancias, hay cambios estructurales y funcionales a nivel cerebral. Alteración y riesgo de discapacidad. Los trastornos del afecto son la segunda causa de discapacidad y son la segunda causa de años perdidos por discapacidad en población joven. Ojo. Y finalmente, altos costos económicos. Las consecuencias entonces de trastornos mentales no tratados las vamos a vivir todos. Finalmente, a mayor o largo plazo, ¿qué complicaciones podemos ver en un adolescente que no es tratado en trastorno mental? Que ese adolescente va a ser adulto, que va a trabajar, que probablemente va a tener una familia, y no hablando solamente de la heredabilidad de la patología mental, sino ¿qué padre de familia va a ser este adulto que convive con un trastorno depresivo? ¿Qué clase de profesional o cómo va a poder vivir esta persona si está conviviendo quizá con un trastorno de conducta o ha sufrido maltrato durante su infancia? Si nosotros lo identificamos y lo tratamos, estamos mejorando la calidad de vida no solo del adolescente, sino de todas las personas que van a ser parte de su responsabilidad durante la adultez. Así que bueno, este es nuestro panorama. Existe una alta prevalencia de problemas de salud mental. Ojo, el impacto es a nivel individual, familiar y social. Sin embargo, y lo más importante, es que se puede prevenir y se puede tratar. Para ello lo que necesitamos es un diagnóstico temprano y, claro está, un manejo integral. Y por ello agradezco nuevamente la invitación porque es el motivo de nuestra presentación. ¿Qué hacer? Desde el primer nivel de atención, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Sospechar, y sospechar de todos los adolescentes. Ojo, al menos una vez al año, hacer un screening para poder identificar si es que nuestros adolescentes tienen un trastorno mental. Si es que ya pasó, le hicimos la evaluación, pero de repente a los 4 o 6 meses vemos que tenemos un adolescente que tiene muchos factores de riesgo de trastorno mental, ha sufrido una situación de conflicto o vemos algún signo de alarma,
En ellos tenemos que pasar a la evaluación. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, factores de riesgo de trastorno mental. Uno, individuales. El adolescente, por ser adolescente, ya tiene factor de riesgo porque tenemos un cerebro que está todavía en desarrollo, no hay funciones ejecutivas desarrolladas, no hay un sistema límbico desarrollado, tiene muchísimo riesgo de patología mental. Y también por sus propios procesos psicológicos. Está formando su autoconcepto. Factores hereditarios. Identificamos si es que en la familia hay antecedentes de riesgo mental. La población LGTBIQ+, como sabemos, es una población especialmente en riesgo. Y finalmente, como factor de riesgo individual, aquel adolescente que tenga una patología crónica o una patología comórbida que limite mucho su funcionamiento. Y respecto a factores medioambientales, ¿qué vamos a buscar? ¿Cuál es su acceso a salud? Educación. ¿Es un adolescente que está viviendo en pobreza? ¿Es un adolescente que tiene un uso irresponsable de las pantallas? ¿Es un adolescente que vive en una familia disfuncional o que está conviviendo con maltrato? Esos son factores de riesgo medioambientales que tenemos que identificar para poder sospechar y buscar el trastorno mental. No esperamos que el adolescente nos diga que se siente mal. Nosotros lo tenemos que buscar en aquellos que cumpla alguno de los factores de riesgo. Y en especial en aquellos que tengan factores precipitantes. ¿Qué es un factor precipitante? La gota que rebalsó el vaso. Los factores de riesgo vienen sumando, cada vez más probabilidad de desarrollar un trastorno de salud mental, pero de repente llega la situación de duelo, maltrato, conflicto y se abre la caja de Pandora, sale el trastorno mental. Duelo como podría ser desde la pérdida de un familiar hasta quizá la mudanza. Ojo, cambio de escuela, cambio de grupo social, hay distintos factores que podrían llevar al desarrollo de patología mental. Y bueno, ¿cuáles son los signos de alarma en general de trastorno mental? Lo que ya hemos venido mencionando, aquí lo he resumido en esta diapositiva: cambios en el estado de ánimo, cambios conductuales, cambios en el pensamiento. Si vemos cambios en las funciones biológicas, cambios en el sueño, cambios en el apetito, cambios o síntomas físicos no explicables por patología médica o cambios en su funcionalidad, signos de alarma, es decir, un adolescente que de repente no está rindiendo igual en el colegio, cambia su grupo de amigos, cambia su dinámica familiar, signos de alarma. Ya tenemos al adolescente en quien sospechamos. ¿Qué hacer? Pasamos a la evaluación. La evaluación tiene que ser como cualquier evaluación médica y pediátrica, evaluación de todos los antecedentes, después viene a la entrevista, en este caso entrevista adolescente y hacia los cuidadores, que vendrían a ser padres o el cuidador primario, y luego vamos a pasar a la evaluación puntual de signos y síntomas, factores perpetradores y escalas. ¿Cómo hacemos para evaluar los signos y síntomas? Porque entiendo que es bastante. 3 preguntas básicas. 1, ¿han habido cambios en su estado de ánimo, en su conducta o en su pensamiento? 2, ¿hace cuánto tiempo viene presentando estos síntomas? Y 3, ¿genera disfuncionalidad? ¿Estos cambios se están generando en el adolescente que no se desenvuelva con normalidad? Si vemos que nuestro adolescente cumple estos 3 criterios, tenemos que derivar hacia salud mental. Si tenemos muchas dudas, hay escalas que podemos emplear. Sin embargo, las escalas son de ayuda diagnóstica, no hacen el diagnóstico porque los adolescentes obviamente van a poder saber hacia dónde van las preguntas y si es que ellos no quieren que ustedes lo sepan, pues simplemente van a marcar y van a hacer no válida la escala. Ojo, la escala es de ayuda diagnóstica, no hace el diagnóstico. Pero bueno, ¿cuáles nos pueden funcionar? Escala de autoestima, la de Rosberg, la escala PHQ-9, que es para depresión, es de acceso libre en Internet. La escala ASC, para valorar el riesgo suicida, es una escala muy puntual, tiene 5 preguntas, en la cual, si es que la quinta da positivo, inmediatamente derivación a emergencia de psiquiatría, y en caso veamos un adolescente que ya ha tenido un intento de suicidio, podemos emplear la escala de Sad Persons. En esta aquí valoramos cuál es el riesgo de que se vaya a repetir la conducta suicida. Y para valorar conducta tenemos las escalas de Conners. En la escuela y en el hogar que le podamos dar a los padres, nos lo regresan y así podemos tener una noción de cuál es la conducta de los adolescentes en casa. Las escalas entonces nos van a ayudar, pero básicamente guiémonos por los signos y síntomas que nosotros veamos. Y si es que vemos que hay signos de alarma o tenemos mucha duda diagnóstica, podemos derivar hacia los centros de salud mental comunitarios. Hay más de 300 centros de salud mental comunitarios en todo el país. Ojo, y son derivados desde el primer nivel de atención. Ahí se cuenta con un equipo multidisciplinario de psiquiatría, psicología, servicio social, terapistas,
es todo un equipo que ve a la persona en su totalidad y en su entorno. Trabajan con la familia. La idea ahorita es que sepamos cómo identificar signos de alarma para hacer una derivación oportuna y que en el Centro de Salud Mental Comunitario se pueda llevar a cabo el manejo integral. La cuarta pregunta, si los síntomas se explican por una patología física, no psiquiátrica, pues derivar a la especialidad correspondiente. Y si en nuestra evaluación, como quinta pregunta, identificamos que hay comorbilidades no tratadas, alteración en escolaridad, pobreza o maltrato, pues derivemos servicio social o módulo de atención a maltrato infantil. Y para terminar, el manejo integral. ¿Qué hacer cuando vemos a un adolescente que sospechamos, nos dimos cuenta que muy probablemente tiene un trastorno mental? ¿Qué hacemos al respecto? En primer lugar, soporte básico, manejo psicofarmacológico cuando es necesario, manejo psicoterapéutico siempre y manejo de factores asociados. El soporte básico es lo principal. Ojo, podemos no saber exactamente cuál es el diagnóstico, podemos no saber exactamente qué tratamiento le vamos a dar, pero estos chicos lo que necesitan es alguien que los escuche, alguien que los vea, alguien que note su dolor. Y si queremos que ellos nos den información, tenemos que estar atentos a sus necesidades. Prestemos curiosidad, démosle un tiempo para conversar. Si el adolescente ve que estamos atentos a ellos, tenemos curiosidad, validamos sus emociones, no los cuestionamos, nos van a compartir información mucha más de la que creemos y va a ser el primer paso para poder realmente ayudarlos. Si vemos que un adolescente de alguna manera todavía no se puede generar ese vínculo y no comparte más información, calma. Confiemos en nuestros instintos, no nos quedemos tranquilos con lo que nos dice, pero podemos esperar a una siguiente cita y seguir insistiendo y poder identificar si es que hay algún riesgo específico y poder tratar sobre él. Respecto al tratamiento farmacológico, no es lo principal. Ojo, es necesario, pero no es lo principal. El tratamiento farmacológico que usualmente se emplea para tratar los trastornos mentales, tenemos antidepresivos y antipsicóticos. Básicamente un poquito cada uno para que tengamos algunas nociones generales. Los antidepresivos que usualmente se emplean son los IRS, tienen menor perfil de efectos secundarios, sertralina y fluoxetina a partir de los 7 años, escitalopram a partir de los 12 años y todos bajo administración vía oral. Cada uno tiene sus propias dosis, como pueden ver en la presentación. Puntos claves del tratamiento con antidepresivos. 1, administración vía oral. 2, 1 o 2 veces al día. Pero 3, y esto es bastante importante, el tratamiento es largo. Ojo, el antidepresivo no es un medicamento que va a quitar la depresión o va a quitar la ansiedad. El antidepresivo tiene que cumplir su tiempo de tratamiento. Es como el tratamiento con antibiótico. Puede haber bajado la fiebre y toda la clínica, pero hay que cumplir los 7 o 14 días. Es lo mismo. No porque veamos que el adolescente ya atenuó la sintomatología afectiva, vamos a suspender el antidepresivo. El tiempo de duración de tratamiento usualmente es a 6 a 8 meses después de la remisión de los síntomas. Y para hablar de remisión tienen que haber pasado 8 semanas sin sintomatología. El tratamiento es casi un año. Ojo, así que si en consulta ven que llega un adolescente que ya se cansó obviamente de tomar los antidepresivos después de 4 meses y los papás dicen ya lo puede dejar y está bien, no pasa nada, no, tiene que completar el tratamiento porque lo suspendemos, hay muchísimo mayor riesgo de recaídas. Ojo. Finalmente, respecto a manejo farmacológico con antidepresivos, la descontinuación, si por A o B se descontinúa, siempre lo vamos a hacer con titulación. Si es que un familiar les dice que le suspendió el fármaco, pedirles por favor que regresen a su psiquiatra y sí recordarles a los padres de que no generan dependencia, no generan tolerancia, no generan abstinencia. En general son fármacos bastante seguros, con una dosis letal bastante manejable, y que como efectos secundarios, pues síntomas gastrointestinales, por ahí cefalea, disfunción sexual, pero son efectos secundarios que son bastante manejables y bastante tolerables. Y respecto a los antipsicóticos, bueno, esencialmente contamos con risperidona, aripiprazol y haloperidol. No tenemos realmente muchos antipsicóticos aprobados en la población infanto-juvenil. ¿En qué momentos utilizamos antipsicóticos? En psiquiatría infanto-juvenil son raros los cuadros psicóticos. Lo más común es ver problemas conductuales o irregulación emocional o de la conducta, como nos comentó la doctora Toledo, dentro de los pacientes dentro del espectro autista o también en pacientes con déficit de atención y hiperactividad. Estos se pueden utilizar a partir de los 4 y de los 6 años. Ojo, la administración es vía oral.
En general, aunque no lo parezca, son fármacos que pueden ser bastante seguros si se tratan, si se emplean adecuadamente. Los efectos secundarios van a ser somnolencia, sobrepeso y algunos síntomas extrapiramidales, pero las dosis son mínimas. Como habrán podido ver, las dosis de los fármacos en niños y adolescentes en psiquiatría no es en función a kilo de peso, son dosis específicas, son bastante manejables y el tratamiento con antipsicóticos sí no necesita una titulación tan delicada. Sin embargo, el tratamiento solo con fármacos no es suficiente. Si tenemos un adolescente que vemos deprimido y le damos antidepresivos y no lleva terapia individual, no hay un manejo multidisciplinario, no trabajamos factores estresores, ese adolescente va a seguir deprimido y peor aún, va a pensar de que ningún medicamento le sirve, de que su depresión es muy grave y que no hay solución. Tiene que venir acompañado de tratamiento psicoterapéutico y eso sí se puede conseguir en los mayores de centros de salud y definitivamente en todos los centros de salud mental comunitarios. Todo adolescente con trastorno mental tiene que llevar tratamiento psicoterapéutico, puede ser individual, familiar, grupal o terapia de modificación de conducta. El primer nivel de atención, entonces, por favor, no considerar dar un tratamiento farmacológico como tratamiento de primera línea. Aún así sepamos qué antidepresivos son y la dosis, nunca darlos como primera línea, nunca usarlos para tratar la sintomatología leve. Ojo, y considerar siempre los distintos factores que pueden estar explicando la clínica antes de empleo de tratamiento farmacológico. Ojo, si tenemos un adolescente que está decaído, un adolescente que está cansado, que no duerme bien, no le vamos a dar risperidona. Primero regulemos la higiene de sueño, por dar un ejemplo. ¿Cuál va a ser el papel del médico entonces dentro de este manejo integral? Uno, brindar de educación, ¿no? Enseñar a los padres el porqué de la importancia del manejo del trastorno mental. En segundo lugar, monitoreo continuo, porque lamentablemente todavía en nuestra especialidad en psiquiatría infanto-juvenil hay mucho estigma. Hay muchos papis que no tienen miedo de ir a consulta. Y sí, esa es la palabra, tienen miedo, hay recelo. Así que va a depender de ustedes el poder hacer la derivación para que lleguen a nosotros con tranquilidad y entiendan el por qué estamos indicando un tratamiento y sobre todo los acompañen durante ese proceso para que regresen a nosotros. Así que monitoreo continuo, nos ayudan a favorecer la adherencia y finalmente plantearles sus seguimientos por psiquiatría en el Centro de Salud Mental Comunitario, en el hospital o en el instituto que corresponda. Finalmente, no podemos dejar de ayudar a los chicos sin seguir los factores asociados. Por favor, no es terapia, no es medicación. Principalmente evaluemos qué factores de riesgo precipitantes y perpetuadores, evaluemos las familias, fortalezcamos los apoyos sociales, tengamos contacto continuo con servicio social, terapia, mamis. Interrumpamos el maltrato y eso es nuestra obligación como profesionales de la salud. Si vemos cualquier tipo o forma de maltrato al cual está expuesto el adolescente o su cuidador, expliquémosle sobre las líneas de ayuda y nosotros mismos también podemos hacerlo directamente. Tenemos la línea 100, chat 100, si se ve en caso de bullying y, bueno, los centros de emergencia de la mujer o mamis cuando sea necesario. Si no detenemos el maltrato, nada de lo demás habrá sido realmente importante. Ojo. Y finalmente, como manejo integral, promoción de un estilo de vida saludable. Sueño, alimentación, actividad física, uso responsable de pantallas, actividades de disfrute y distracción. No podemos cuidar la salud mental de nuestros adolescentes si es que no tienen un estilo de vida saludable. Eso es lo más básico y eso lo podemos hacer desde donde estemos. Cuidemos y asegurémonos que tenga una buena crianza, una crianza por lo pronto libre de maltrato y finalmente cuidemos a los cuidadores. Ojo, porque para poder cuidar a nuestros adolescentes tenemos que asegurarnos de tener unos padres que están bien, que dentro de todo están tranquilos, que no están sufriendo. Si identificamos síntomas afectivos o problemas en la salud mental de los padres, nuestros cuidadores, no tengamos miedos de invitarlos a recibir ayuda, porque si los padres no están bien, como sabemos, los chicos no van a poder estar bien. Bueno, para terminar, a manera de conclusiones, si bien la mayoría de trastornos mentales, si bien la mayoría de adolescentes no presenta un trastorno mental, la adolescencia es un periodo de especial vulnerabilidad, por lo tanto tenemos que buscarlo. En segundo lugar, la mayoría de trastornos mentales tienen una etiología multifactorial, intentemos abordar la mayoría de los puntos que podamos. En tercer lugar, las complicaciones, como sabemos, son a nivel individual, familiar, social, a corto, mediano, largo plazo. Tenemos, y es nuestra obligación, hacer algo al respecto. Para ello, la detección temprana debe ser desde el primer nivel y el abordaje debe ser multidisciplinario. En realidad es bastante.
es bastante. No podemos, aunque quisiéramos y lo intentemos, no vamos a poder resolver todos los problemas de los chicos, no vamos a poder resolver la pobreza, atenuar, pero no anular el maltrato. No necesariamente le vamos a poder dar todas las respuestas, pero lo que sí podemos hacer es estar para ellos, ojo. Nosotros podemos ser esos ojos y ese abrazo que ellos necesitan para poder estar un poquito mejor. Gracias. Muchas gracias, doctora León. ¿Alguna pregunta para la doctora? Doctora, buenas tardes, felicitaciones, muy brillante su exposición. Cuando usted se refirió a los CASIS, por ejemplo, en el cutting, ¿eso no estaríamos pensando, digamos, en un gesto suicida en este caso? ¿No estaría incubándose una personalidad borderline o una persona limítrofe en ese adolescente? Gracias. Sí, gracias, doctor. Sí, los CASIS o esta forma inadecuada de regulación emocional usualmente son llevados a cabo por personas que, uno, tienen disregulación emocional y dos, mal control de impulsos. Eso se puede encontrar dentro de las adolescentes que pueden desarrollar un trastorno límite de personalidad. También se puede desarrollar en adolescentes que tengan un trastorno del neurodesarrollo. Se ha visto que gran parte de los adolescentes con CASIS están dentro del espectro autista y nunca han sido diagnosticados, ¿no? Entonces, sí, lo más probable es que un CASI tenga alguna patología subyacente. Ahora, ya no empleamos tanto el término gesto suicida porque tiene una noción tipo manipulativa, ¿no? Y realmente no es la intención del CASIS, ¿no? La intención del CASIS es regular su emoción, calmarse, buscar una manera de sentirse mejor. Y el hecho que lo comuniquen, quizá sí porque necesitan atención, pero todo adolescente y todo menor de edad necesita atención. Lo diferenciamos de la conducta suicida porque en la conducta suicida siempre hay intención de muerte a diferencia del CASIS, ¿no? ¿Una pregunta más? Bueno, muy bien. Agradecemos a la doctora Débora León por su exposición, su gran aporte para el curso. Le entregamos una carta de reconocimiento a nombre del Comité de Educación Médica Continua del Colegio Médico y un pequeño presente. Muchísimas gracias a usted. Muy bien, estimados colegas, continuando entonces con nuestro curso nacional